20 horas, 5 minutos. Bájate la aplicación de Estación Deportiva, plataforma alternativa de AM 1550 con distribución digital de contenido multimedia. Descargala gratis desde Play Store en tu celular o escuchala en www.estaciondeportiva.esenvivo.com.ar. Estación Deportiva, radio sin límites. Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pásame un paso más. Volvamos caminando, pero elijamos el lugar. El calor está sin lugar. Ella te dejó y todo sigue igual. 1000 veces y una más. Juraste que ibas a crecer y solo una vez más. Creciste hasta morir sin ver. La fiesta terminó. No te pudiste controlar. 1000 golpes y uno más. Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la estación. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres corazón, hay un grito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Los saludamos para compartir la noche de Talleres, locura y pasión. Con las novedades del albirrojo de Remedios de Escalada estaremos hasta las 21 en el aire de Estación 1550, AM 1550 kHz, para repasar la actualidad del albirrojo, del equipo de Remedios de Escalada, en esta jornada de domingo, donde se están cumpliendo 26 años de aquella muy triste y fatídica jornada para la vida institucional de la entidad madre de Remedios de Escalada, donde se decretaba la quiebra en lo civil y comercial. Un martes quedará en la historia, en lo que hay que repasar de las efemérides de la vida del Club Atlético Talleres, como la página más negra, más oscura de toda su etapa, en la que tuvo que tratar de reinventarse, ¿no? Mientras se va perdiendo allí de fondo la cortina musical, con un Talleres que tenía que atravesar una crisis institucional
de la más severa de su historia, con todo lo que implica no poder tomar decisiones en el ámbito institucional, donde aquello que tiene que ver con la conducción del club quedaba a instancias de autoridades judiciales, de un juez, de un grupo delegado, que luego con el tiempo fue mutando. En aquella primera incursión la participación de la síndico Nilda Susana Vázquez para tomar las determinaciones más drásticas en esos primeros tiempos de la quiebra de Talleres, de un club que estuvo 10 días con las puertas cerradas. Lo traemos, lo recordamos, hoy 26 años después, como una etapa superada y una de las historias que con grandeza puede contar Talleres, de aquello que ha tenido que llevar a cabo y de lo que ha logrado superar, ¿no?, en estos 119 años de historia que tiene, vigentes en una comunidad como la de Remedios de Escalada. Fueron tiempos muy difíciles, hoy exactamente 26 años de ese martes, donde además una faja de clausura cerraba, ¿no?, nada más y nada menos que el paso a las instalaciones, a poder para el socio llevar a cabo la vida cotidiana para los deportistas, y los hechos que luego vinieron para defender fundamentalmente la vida, la existencia del Club Atlético Talleres, con la participación de la gente, de los dirigentes, de los socios, que en definitiva ya no tenían el rol como tal de directivos, sino que en su condición de residual se hicieron cargo de gestionar la reapertura de las instalaciones, de aquellos que trabajando o realizando una actividad deportiva salieron a la calle a mostrar lo suyo, a poner de manifiesto, en definitiva, lo importante que era para una sociedad como la de este costado del conurbano bonaerense tener un club con puertas abiertas y con muchos chicos realizando actividades, y todo lo que fue sucediendo con la defensa del sentimiento, del amor propio, del hincha, del asociado de Talleres, del vecino de Escalada, que también se sumó a la movida y que logró 10 días después la reapertura de las puertas del club. La contamos porque seguramente muchos de los que están del otro lado la vivieron, la recuerdan, algunos sin tanta presencia en ese momento, en ese día a día, otros por transmisión oral de lo que iba llegando, de la poca información que había en tiempos donde la tecnología no ayudaba, era limitada la, por supuesto, información que se conocía, y para muchos que tienen menos de 30 años es una historia un tanto épica, contada por los más grandes, que se vivió en un tiempo contemporáneo. Antes de cumplir sus 100 años, Talleres atravesaba por este difícil momento, y aquí está, en una perspectiva hoy con panorama también complicado, no en lo institucional, en una disciplina, en una actividad, con dos caras que contrastan, ¿no? Una, la del crecimiento a nivel institución que ha tenido y sostenidamente viene alcanzando Talleres desde el levantamiento de la quiebra, aquel 29 de diciembre de 2009, a esta parte, con obras que se desarrollan. De hecho, en estos días el club publicaba oficialmente una conclusión de lo que es la evolución de muro perimetral de su cara principal a la calle Timote, donde da espaldas a la cancha auxiliar, una enorme tribuna. Hasta en ese aspecto ha crecido Talleres dentro de su polideportivo, ¿no?, con muchas áreas funcionando, con distintas disciplinas, distintas actividades que tienen vida y que le dan a la institución un encendido de motores de temprano, de las 7 y pico de la mañana, que uno ya recorriendo las calles de Escalada ve a los primeros deportistas que van con el bolsito, por lo general los que están relacionados con el fútbol juvenil, a realizar sus prácticas habituales, y ponen en marcha el funcionamiento de una entidad que tiene actividades plenas hasta entrada a la madrugada, muchos de los días hábiles. Esto tiene que ver con su vida desde lo institucional. Sin embargo, con el corazón, que es el fútbol, hoy atraviesa un momento muy complejo, porque se perfila para jugar una primera vez a instancias de seguir esperando un fallo, una resolución, una modificación del reglamento a través del comité ejecutivo que le dé la posibilidad de continuar en la Primera Nacional. Algo que a medida que van pasando los días, para la razón se enfría, porque los días desde aquella última fecha del 5 de octubre a esta parte han transcurrido casi un mes y no ha existido la modificación del reglamento que tanto a través del correr de versiones sigue dando vueltas. Sin embargo, se aferra a esa que es la única posibilidad que tiene, un tanto utópica tal vez, de poder continuar en la Primera Nacional, a sabiendas que sí, definitivamente tendrá como base que jugar el torneo de la Primera B, con una categoría
que no está resuelta en la temporada 2025, con un torneo como el Clausura que sigue abierto y entra en etapa de definición el fin de semana que viene, y al que Talleres debe darle importancia y relevancia en su estructura de fútbol profesional, porque será la competencia que, de acuerdo a cómo está el reglamento hoy, tenga que enfrentar en 2026 con un montón de modificaciones, porque el sacudón de el descenso indudablemente resquebraja buena parte de lo que tenga que ver con su casco, con su sostén en 2025, de lo que ha sido presupuestariamente, lo que fue desarrollando estructuralmente la actividad, aún con todos los errores, seguramente, y desde la elección de los futbolistas, empezando a reconocerlos como uno de los principales puntos en el déficit que Talleres ha dejado en la temporada que se va concluyendo también en la Primera Nacional y que espera por un segundo ascenso. Y debe hacerle frente a esa realidad, a tratar de acomodarse a la categoría para ser un protagonista y no solamente un participante, para poder estar a la altura de la competencia. Con un plantel que, por cierto, mañana va a volver al trabajo, con algunas bajas ya por la información que yo tengo, a raíz de lo que han sido gestiones de estos últimos días, de esta semana que dejamos atrás con la conclusión del mes de octubre, donde futbolísticamente también Talleres va tratando de acomodar a sus números la realidad que va a afrontar en lo que queda de este 25 y en lo que viene de 2026, y algunos que ya son baja para el movimiento que Talleres va a empezar físicamente a realizar y futbolísticamente a partir de mañana, con un plantel que probablemente muy pocos de ellos, de los que entrenen mañana desde las 9 horas en las instalaciones del club, sean los que formen parte de la base que viene. La realidad es que tendrá que rearmar un plantel después de la paupérrima actuación que ha tenido durante toda la temporada, y en líneas generales en muy pocos puestos podrá sostener a buena parte de lo que fue el esqueleto del equipo que llegó jugando el final del campeonato. Hay algunos contratos firmados, esos entiendo que los que trascienden el 31 de diciembre se van a respetar, a no ser que los jugadores tomen una alternativa de salida y hagan uso de alguna cláusula, sobre todo aquellos que llegaron en mitad de término, y a mirar en divisiones juveniles y fundamentalmente hacia afuera, en la vidriera de la oferta de lo que haya, a tratar de buscar ayornarse a la categoría. Hoy es la primera vez, si aparece por una tangente la alternativa de jugar la Primera Nacional, bienvenida será, pero tendrá que estar atento también Talleres para no cometer los mismos errores, para no tropezar con las mismas piedras, para no hacerlo una vez más en el año entrante. Estamos en esta noche de domingo, 18 minutos han pasado de la hora 20 en una larga introducción por el aire de AM 1550 kHz, por aire, nos toma desde el sur del conurbano bonaerense impecablemente, en el aire de estación 1550, en amplitud modulada, AM 1550 kHz, en cualquier barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también en los barrios de la zona oeste y de la zona norte del GBA, por aire, radio analógica o digital, simplemente por internet, para los que están lejos o eligen esa alternativa, a pesar de tener un equipo convencional de radio, am1550.com.ar desde la web, además la aplicación de la radio para descargarla y llevarla donde vaya. Estamos a lo largo de todos los domingos que nos queda de este 2025, a excepción del que viene, donde estará Fabián Gersac con su transmisión de Banfield, si no se modifica la programación en el fútbol argentino. Nosotros permaneceremos aquí hasta el último domingo del mes de diciembre. Allí baja la aplicación de la radio, la lleva en el teléfono, en el celular, a donde va. Además también en TuneIn nos localiza con letras como estación 1550. Caster.fm, una opción más que retransmite la programación de esta emisora. Y por supuesto, para los que están en vivo siguiéndonos a través de Facebook en la página de la radio Estación 1550, compartimos esta transmisión en nuestro sitio de Facebook, en el propio, en el de Frecuencia Albirroja, y desde la medianoche del domingo, la primera hora del lunes, Frecuencia Albirroja Play, para tomarlo en cualquier momento cuando deseen la semana, para conocer las novedades que contamos en este programa en Talleres, Locura y Pasión. Lo voy a saludar a Osvaldo Cardoso, 19 minutos de la hora 20 en Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches para todos en una jornada marcada por la historia, pero también aquellos que ya estamos bastante viejitos, recordamos con mucho orgullo, porque a pesar de un momento tan duro, tan difícil, casi terminal, la gente se levantó, la gente apoyó, la gente rodeó, abrazó
a su manera al predio de Talleres, y todo el mundo se puso a trabajar. El almacenero fue encargado de obras, el imprentero dirigió un poco los papeles, todo el mundo ocupó el espacio que más le convenía a Talleres, más allá de sus capacidades individuales. Todos se unieron para que Talleres no cerraran. Fueron solamente, gracias a Dios, 10 días, y a partir de ahí un camino de avance, de mejorar. Yo sé que hoy en día la actualidad del fútbol nos tira un poco abajo, pero pasar por el club y ver las luces encendidas, o ver la puerta abierta, o ver chicos haciendo su deporte, es más importante para nosotros, que vimos en un momento cerrado, que por ahí hoy, que puede parecer algo natural, ¿no? Sí, no olvidarse que aquellas autoridades judiciales que habían llegado, sobre todo de 2013 en adelante, eran contadores liquidadores, la palabra lo dice. Exactamente, tenían toda la intención de cerrar el club. Claro, la definición era exactamente esa, y hoy ver las instalaciones del modo en que se encuentran, con las discusiones puertas adentro y hacia afuera que se pueden dar, ¿no? Desde el control de un carnet, los accesos, la utilización de los gimnasios, todo lo que puede pasar en esa vida interna que es muy intensa de Talleres, con actividades como marcaba desde antes que salga el sol, porque sobre todo en el invierno, ya por la noche, uno ve el movimiento, como esas especies de pequeños, ¿no? Que el movimiento, grajeas, van caminando por las arterias Rosales, Marco Avellaneda, que uno los ve llegar en la estación de tren, con la indumentaria de Talleres, de lugares que incluso no son propios los rincones más conocidos de la ciudad. Arrimarse al club, allí tener un lugar, poder llevar a cabo una tarea, y lo mismo ocurre por la noche, ¿no? Pasada la medianoche, que uno por ahí pasa en la semana en el club y ve alguna luminaria de la cancha auxiliar, la confitería, el Restocat, con movimiento, con algunos autos todavía dentro del estacionamiento. Eso creo que es saludable y es hacia lo que tiene que seguir apuntando Talleres, ese crecimiento, por supuesto acompañado de aciertos a la hora de las decisiones en lo futbolístico, que como marcaba son un poco también el corazón, ¿no? La vidriera más importante. Puede funcionar aquello que no tiene que ver con la competencia profesional, y en todo caso poco luce a veces eso hacia afuera. Sin embargo, lo que está apuntalado en la cartelera, lo que pasa en ese rectángulo de césped, que por otro lado fue esencialmente lo que le dio vida a Talleres, ¿no? El viejo Talleres United Fútbol Club, creado el 1 de junio de 1906. Es tan hermosa la historia de Talleres, a pesar de sus dolores. Yo me acordaba aquellas cenas para conmemorar el aniversario, y en un momento dado, después de la reapertura del club, no del levantamiento de la quiebra, simplemente cuando se juntaron algunos y dijeron, che, nos merecemos una fiesta, y la gente que volvió a aparecer por el club, algunos que vivían muy lejos, que volvieron, que se reunieron, hubo actitudes que realmente a mí me sorprendieron, porque vos veías que para trazar una idea de lo que pasó en aquellos momentos, entre un plato y otro, porque era una cena para todos los que pudieron pagar en aquel momento la tarjeta, para todos los que colaboraron, y de golpe salir a bailar. Alguien ponía un tango y la gente salía a bailar, y al segundo tango ya eran más, y después venía otro tipo de música y salían, y de golpe nos dimos cuenta que llegaba la medianoche, que ya los cálculos de consumo de luz nos estaban diciendo de que, bueno, llegaba el momento de cortar, y la gente no se quería ir. Fueron momentos de rendirle amor a un club que había estado cerrado, que había estado en un momento terriblemente difícil, y muchas veces nosotros culpamos a las dirigencias, a todo eso, pero el país desgraciadamente acompaña a veces con sus crisis, y lo primero que se corta, eso lo aprendí después de mucho tiempo, cuando un país está en crisis, cuando una familia está en crisis, lo primero que se corta muchas veces es la cuota de club. Y me atraso un mes, y el mes que viene tratamos de ponernos al día, y sin embargo esa cuota de club significa el salario para los integrantes
del club, para los que están en la puerta, para los que están en la secretaría, para los que manejan las divisiones, las distintas divisiones de deporte, y es importante, pero muchas veces las familias no pueden pagar esos valores, y en el club se siente mucho. Por eso en estos últimos años es vital, o ha sido elemental, poder ir actualizando el valor de la cuota en función de las crisis económicas y fundamentalmente de la inflación en la Argentina, y también asegurar un piso de ingresos a través del débito automático que tanto se remarca, ¿no? Porque es la realidad que es muy difícil que aquel que tiene el débito de la cuota social por mes la dé de baja. Para los que trabajan en un banco saben que es mucho más difícil la gestión de dar de baja un débito que la de poder asociar algún consumo, como es en este caso el de la cuota. Y de verdad, muchas veces para la gente no es una inversión, sino que termina siendo un gasto. Lo toman mal, en todo caso, porque es una inversión, la del deporte y la de pagar la cuota social, pero es aquello que se va ajustando, ¿no? en las distintas familias, y también en función de los intereses. Aquel que hace una actividad paga por un tiempo determinado la cuota y luego se pierde esa condición. No existe, o poco, en realidad está vinculado a aquello del sentido de pertenencia como tanto tiempo atrás, que hay muchos de los que están del otro lado escuchándonos fundamentalmente que lo hacen con ese espíritu, el de seguir pagando la cuota social, aún sin realizar una actividad, sin practicar un deporte dentro del club. En lo futbolístico, Cardoso, mañana vuelve al entrenamiento Talleres. La realidad que debe afrontar es la del pensamiento de un equipo de primera B, que tiene que apuntalar a competir de la mejor manera en esa categoría, aun cuando hay un montón de cuestiones por definirse. En principio, el regreso al trabajo está pautado para mañana a las 9 de la mañana, de la mano de Jorge Vivaldo, que tiene un contrato vigente, quien, sigo insistiendo, tiene una charla pendiente con los dirigentes, debe sentarse con los integrantes de la nueva subcomisión de fútbol para delinear el futuro. Lo ha marcado el técnico, lo marcan también desde la subcomisión de fútbol, y a partir de ello empezar a definir algunas cuestiones. Por lo pronto, y antes del inicio del mes de noviembre, hay 4 desvinculaciones, 3 confirmadas y 2 a cerrarse, de jugadores que ya no van a pertenecer más al plantel profesional de Talleres en la temporada 2026. ¿Ya se pueden dar los nombres o sí están en periodo de conversación? Trabajamos en esto para poder conseguir la nómina de aquellos que hoy en principio tienen un acuerdo, que todavía no están firmados. Hay 3 que están encaminadas las negociaciones para que los contratos se rescindan en el día de mañana, mediante escribanía, para legalizarlo. Aquellos que no van a continuar en el plantel y que ya acordaron su desvinculación con la dirigencia, hay un acuerdo económico de por medio. Si se respetaba el contrato, Talleres debía pagar los sueldos de los jugadores hasta el 31 de diciembre. Con algunos se acortó el camino y se decidió partir la diferencia, es decir, abonar solamente hasta el 15 de noviembre y poder darle rescisión a esos contratos, liberando al jugador para que pueda tomar otro camino, y también la institución aliviándose desde lo presupuestario de un mes y medio de salario. De un club que, recién hablaba con una fuente importante, ha pagado los sueldos en el cierre de este mes de octubre del mes de septiembre. La tesorería del club abonó los salarios del mes de septiembre, un equipo que se fue al descenso. En otro momento Talleres ha perdido la categoría con 3 y hasta 4 meses adeudados. Aquí acaba de descender y paga los sueldos en términos. Paga el sueldo de septiembre porque es lo que habían acordado con los jugadores al momento de la firma. Cobraban a mes vencido el 28 de cada mes, es decir, superado el mes que trabajaron, en el mes nuevo el día 28. Eso es lo que ha cumplido la tesorería, aún pese al descenso en este último periodo. Arreglaron, como le decía, sus desvinculaciones el delantero Martín Leonel Battaglini, próximo a firmar la rescisión. Cae de maduro esto, el rendimiento deportivo de Battaglini. No hay demasiado como para pensar que Battaglini podía ser una opción, una alternativa en el ataque de Cardoso para la temporada que viene, ni en la primera B, ni mucho menos en la primera nacional. Eso es, hay que analizarlo muy bien porque habiendo sido testigo de algún otro descenso, incluso de la B a la C, los jugadores no solamente se sienten disminuidos en cuanto a la categoría que van
que van a jugar, sino que mentalmente no están preparados. No, y muchos optan eso. por no querer jugarlo también, ¿no? Que es una decisión. Después habrá que ver cada uno en el horizonte que consigue como alternativa. Eso sí, más vale cortar rápidamente esta situación y que al club le signifique ahorrar parte del dinero y ver después cómo manejar la incorporación posterior. 2 goles Battaglini solamente, ¿no? Que promedian con lo que Muy venía pobre. convirtiendo de la pandemia para aquí en los distintos clubes. Almirante Brown, San Miguel, no hay mucho más para apuntar, lo contamos al principio, en los números que repasó Finamore, cuando se conoció la contratación de Battaglini y ahora en el cierre de la temporada. El delantero Camilo Francisco Viganoni también, charlaba hace un rato con gente que lo representa, con el grupo empresario que tiene a cargo la representación del jugador, está encaminada la rescisión de contrato, falta el movimiento técnico de la dirigencia de Tigre para poner la rúbrica en la rescisión y que el jugador pueda volver a la entidad de Victoria, que obviamente al haberlo cedido a préstamo a un equipo que se fue al descenso, no le interesa que el jugador se quede allí 2 meses más hasta cumplir el contrato, sino que buscará que entrene con los propios, con el plantel matador de primera o con el de la tercera, y después estará la posibilidad que el jugador, que ya tiene un contrato vigente con Tigre hasta el año que viene, o sea cedido a préstamo a otro club, o en definitiva negociar su libertad de acciones. Allá es una cuestión que le quedará propia a Camilo Francisco Viganoni, próximo a firmar la rescisión. Y el otro, que tampoco será tenido en cuenta y que también cerró su desvinculación, es el marcador central David Eduardo Achucarro, que en modo de conclusión deportivamente fue malo lo de Achucarro en líneas generales en las 2 temporadas. Jugó más en la anterior, lejos de su puesto, cuando Mario Gómez lo afianzó como un lateral por la izquierda, cuando acomodó esa defensa con 4 marcadores centrales, que en esta temporada, donde jugó en buena parte en el primer semestre, y la campaña de Talleres fue muy mala, con responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la estructura defensiva, fundamentalmente. Un equipo que perdió 25 partidos a lo largo del campeonato, no hay mucho más para concluir tampoco. No, Achucarro que venía con buenos antecedentes, pero evidentemente en Talleres no rindió para nada, fue abonado al banco finalmente. Que tuvo más ascendencia en el grupo en la primera parte de su contrato, digo, en el primer año, en la temporada pasada, que en esta última, donde le costó jugar, donde en algunas convocatorias ya sobre el final del campeonato no estaba entre los 20 o 21 futbolistas que elegía Jorge Vivaldo, y próximos a definir sus desvinculaciones, o interesa por lo menos del lado de la dirigencia, habrá que ver los jugadores qué determinación toman, es el mediocampista Gabriel Piñeiro do Nascimento Rocha, prácticamente una situación muy similar a la de Camilo Viganoni. El pase pertenece a Argentinos Juniors, entiendo que a los de la Paternal tampoco le interesará la continuidad en un equipo de la primera vez. Talleres no está interesado, no lo está el cuerpo técnico actual, en que continúe Gabriel Rocha, y seguramente tendrá que limar las últimas diferencias de lo económico para rescindir contrato, y aquel con el que hay que resolver el mismo tema, sobre todo en lo económico, es con el capitán, que esta es una tarea que están llevando a cabo los dirigentes, no desde la subcomisión de fútbol, entiendo, sino desde la mesa chica de la comisión directiva, de la tesorería, con el mediocampista central Norberto Darío Palmieri, que no va a continuar, no va a ser tenido en cuenta para la temporada que viene, un histórico porque está de 2022 esta parte formando los distintos grupos, los distintos planteles, y sería una de las bajas que tiene que terminar de acordar la cuestión económica fundamentalmente para rescindir el contrato y tener la libertad de acción de poder proceder y seguir su carrera en algún otro club. Es decir, perdón Nacho, ¿es decisión del técnico o es el jugador que está...? Entiendo que en este sentido han tomado la decisión desde la subcomisión de fútbol, la estructura, la nueva estructura, el cuerpo técnico y los dirigentes que acompañan en este proceso también lo que tiene que ver con los números, ¿no? Porque aquí hay un parámetro a respetar fundamentalmente y a tratar de cuidar, que es el económico. Hay una erogación importante que Talleres debe hacer mensualmente para lo que viene sin competencia, cualquiera sea la condición en la que termine en este campeonato, para jugar la primera B o si tuviera un fallo favorable para jugar la primera nacional. Y empieza la chique, empieza a rescindirse el vínculo de aquel con el que ya saben que no van a contar, o por lo menos a vista de este cuerpo técnico y aquellos que toman decisiones en el fútbol de Talleres, no pretenden que haya una renovación de contrato para apuntar a una temporada más. Complicadito el panorama, y bueno, por suerte hay algunos que están charlando para poder
llegar a resolver eso, que a ellos les va a permitir poder salir a buscar este equipo y a Talleres disminuir la hoja salarial. Sí, creo que hay que entender que aquí también hay un juego de partes, ¿no? Donde el jugador va a defender lo suyo, que son los intereses económicos, la dirigencia del club, y en ese medio tendrán que tratar de conciliar una posición. Mañana aquellos que técnicamente no han rescindido el contrato, que no han firmado, tienen que volver a los entrenamientos. Los esperan a partir de las 9:30 los integrantes del cuerpo técnico para realizar los trabajos, las tareas de rutina que se habrán pautado, con mucha incertidumbre también porque la competencia no está a la vista. En el medio, por una cuestión estatutaria del futbolista, hay que otorgar un periodo de vacaciones sobre las últimas 2 semanas de diciembre, y después el próximo campeonato, el que arranque, el de la primera B, será seguramente un certamen que inicie en febrero recién, así que habrá que hacer toda la pretemporada durante el mes de enero, con los que vayan llegando con lo nuevo, obviamente, porque en este contexto la base del plantel es diminuta que queda para jugar el campeonato. Nos hemos extendido largamente en este bloque, nos vamos a meter en la pausa 20:36, opera por primera vez en este programa Jessica Marcos, le damos la bienvenida, que reemplaza a nuestro querido Javier Iglesias en los comandos, en los controles, por estación 1550, estamos a AM 1550 kHz en la noche del domingo. Es tiempo de la pausa, quédese porque hay más Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Rontino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. Centenario Restaurante, lunes a sábado desde las 20. Roticería Minutas, Pollo al Espiedo, Garay 178 Escalada. Reservas y delivery sin cargo, 4288-0729. El predio del CAT, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770 3342 1138 96 2463. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar.
aptas para teñido de telas, maderas y cueros, colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Vivero Roots Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield. 4202-3739. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión, las 20 y 41 minutos en toda la República Argentina. Estamos por el aire, estación 1550, AM 1550 kHz. La vía de contacto, ¿le parece, Cardoso, que repasemos para aquellos que quieran mandar su mensaje? Dígamela y yo le contesto con una información fresquita. 11 54 62 15 50 en el medio de contacto para los mensajes. Diga la información nomás. Bueno, en el minuto 92 del partido, Estudiantes de Buenos Aires le ganó a Tristán Suárez el partido que de ida, el global, 1-0. En el minuto 92 ya se terminaba y Tristán se venía con un excelente resultado, pero así es el fútbol. La victoria de Estudiantes de Buenos Aires lo clasifica entonces a las semifinales, junto al Deportivo Morón, a Estudiantes de Río Cuarto, los dos Estudiantes en la final, y también el Deportivo Madryn, ¿no? Que como era de prever, un fallo vergonzoso, ¿no? El 3-0 que le dieron por ganado el Tribunal de Disciplina a los de Madryn, casi lo catapultaba a la final antes de haber jugado el partido. Pese a ello, fue Gimnasia de Jujuy a jugar al sur argentino, perdió 1-0 y por eso están las semifinales armadas. Si no me equivoco, Deportivo Madryn frente a Morón, una de las llaves, y la otra la de los dos Estudiantes. Exactamente, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires. El día 5 será la fecha del partido. Bien. Por lo menos así está programado. De los de mejor rendimiento también, ¿no? En líneas generales, no sorprende que estén allí en la zona de definición, ninguno de los cuatro. Lo de Morón tal vez sea el de mayor sorpresa, si hay una palabra que cabe, que creo que no es esa, porque no se había armado como para pelear decididamente el ascenso. Pero ahí está, en las buenas elecciones, armó un plantel interesante y ahí está con Walter Otra, otro laburante que lo conocemos de la etapa de la primera C de Villa Dálmine. De fútbol femenino hablamos un ratito porque lo merece, con el entrenador Juan Carlos Alonso, que es el kinesiólogo además del fútbol profesional de la primera división, y ayer las chicas estuvieron muy cerca, acariciaron la final del campeonato, la diferencia de gol y alguna cuestión que ocurrió antes de el final del certamen no le permitió al fútbol femenino de Talleres ser uno de los dos finalistas en la primera C para ir ante Claypole a definir el ascenso, el primero por lo menos, pero sí está Talleres metido en la conversación por el segundo ascenso. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Ignacio, ¿cómo están? Miraba hace un ratito antes de la nota, y la tengo por aquí, la tabla de posiciones, ¿no? Con un gran trabajo que hace la gente de primera.c.fem. Sí, ahí la verdad que la información que está en esa página es excelente. Cada partido finalizado mediante nos consultan y están subiendo toda la información a medida que van terminando los partidos, tablas, goles. La verdad es una página muy completa de la categoría que estamos hoy jugando. Una cuenta en redes sociales, una cuenta de Instagram que la recomiendo porque refleja ahí la diferencia de gol. Talleres que terminó con más 89 y ayer con una goleada histórica 17-0 ante Juventud Unida, que te deja ese sabor, ¿no? De haber cumplido el cometido, de ganar el partido, de haberlo hecho con una diferencia abultada, sin faltar el respeto al rival, pero con esa sensación de no haber podido disputar la final. Sí, la verdad que la sensación de ayer, más allá de la producción, de juego, todo lo que fue la finalización, era la última fecha, la finalización del campeonato, lo que generamos en cantidad de puntos, goles en contra y a favor, la verdad que fue un gran torneo, pero me quedó esa sensación a mí y a las chicas de impotencia, por una cuestión de que había un rival que desde la fecha 1 ya venía recibiendo resultados abultados en contra, y a nosotros nos tocaba disputar contra ese rival, y bueno,
por esas cosas que tiene el fútbol, se da de baja a falta de 2 fechas y nosotros no pudimos enfrentar ese rival que lo enfrentaron todos, entonces quedamos con esa pequeña diferencia en contra porque nos dieron el partido ganado, sin poder enfrentarlo, y ahí es donde está la diferencia con Luján. Yo creo que... Ese rival, Juan, es, para aquellos que no siguen el fútbol femenino, es Lima Fútbol Club, Sí. que perdió todos los partidos. Miro tiene menos 62 de diferencia de gol y se bajó justo antes de la disputa del encuentro contra Talleres, que a usted le hubiese dado la oportunidad de golearlo eventualmente y de haber sumado y achicado la diferencia de 14 goles que hay en relación a Luján hoy. Sí, es así. Yo, más allá de la sensación de potencia, es cómo se dio las cosas, porque Claro. nos avisan que ese partido no se querían presentar con nosotros, pero sí el otro partido. Entonces ahí es donde empezamos a entender por dónde venía la mano. La delegada de ellos nos estaba planificando el partido, como se hace en la C, se planifica entre delegados, día, horario. Entonces, y de repente el presidente del club decide dar de baja la actividad, sin avisarle a la delegada, entonces hay un poco de suspicacia y yo creo que mala fe también, donde hace que nosotros perdamos la competencia. Era una irrealidad hacer 30 goles en un partido, era imposible. Y lo intentamos, porque somos competidores, queríamos llegar a la final, pero cuando nos manda ese audio la delegada, que nos dice que la pasaron por arriba, que no la avisaron nunca, que ella estaba ya planificando con nosotros día y horario por el tema del micro, que necesitamos un par de días de anticipación porque es en Zárate, entonces para la planificación, y cuando mandan la carta nos desayunamos con eso. También me llama el delegado el presidente de la mesa de la categoría C, diciendo que yo había llamado al presidente de ellos, diciéndole que lo íbamos a golear, cosa que yo jamás tengo el número del presidente ni del técnico y jamás llamaría a un equipo para decirle que lo voy a golear. Al contrario, si el fútbol es para vivo, le diría, por favor, preséntense, que no sé, no pongo resultado en ningún lado, pero hubo muchas cosas raras en cuanto a lo que pasó, que no me sentí cómodo y me generaron esa sensación de impotencia de que podríamos haber terminado primero en un torneo muy parejo. Donde hay una diferencia abismal entre las chicas de Talleres, Luján, del otro lado Claypole, bueno, Quilmes, podemos sumar algunos de la zona de la que integraron ustedes la A, y los equipos que vienen de mitad de tabla hacia abajo, que será una cuestión más interna de ANFA para visualizar en el fútbol femenino, ¿no? Cómo ese crecimiento de algunos no está sostenido en el acompañamiento de otros. Hay un trabajo que se nota en Talleres, en perjuicio por ahí de algunos otros que son goleados con marcadores muy abultados, otros equipos que reciben goleadas abultadas. Sí, yo creo que se ve una diferencia importante en cuanto a la estructura, experiencia y preparación entre los equipos participantes que recién inician, ¿no? Que se anotan en la categoría, y hay una marcada diferencia entre los equipos que ya vienen compitiendo en la C. Como siempre hablamos, hoy Talleres tiene una estructura de 5 años, que eso también realmente influye. Hoy que yo estoy hace 5 años en la competencia, me doy cuenta de lo que es tener 5 años de competencia para las jugadoras, que es una semiformación, para las jugadoras ya que vienen con formación, que se vienen después de un año que quieren jugar en Talleres. Todo eso hace tener una estructura, y los equipos que recién arrancan, tal vez con la ilusión de querer competir en AFA, hay muchísima diferencia entre esa formación y experiencia. Hoy se notó mucho de los equipos que recién iniciaban, que se anotaban por primera vez, los equipos que tal vez que estaban gerenciados el año pasado, y después ese gerenciamiento se va y quedan jugadoras tal vez sin cobrar, chicas de inferiores, y bueno, se les hizo muy cuesta arriba y marcada la diferencia entre esos equipos. Con trabajo además han conseguido en el fútbol femenino de primera división de Talleres una evolución en la conformación de los planteles, ¿no? Del plantel del primer año, del segundo, al de esta temporada. Hay mucho recambio, mayor juventud, y el protagonismo está incluso más arriba, termina Talleres en la tabla. Sí, Nacho, el trabajo que venimos haciendo queda reflejado en esto, en ser competitivos, en poder estar, uno se pone como meta a principio de año, como objetivo estar entre los 4 primeros, y hoy competir con Luján, que es un equipo completamente gerenciado, que las jugadoras cobran, cosa que nosotros no podemos hacer, es decir, terminamos con los mismos puntos, y bueno, y si hubiera sido el partido de Lima hubiéramos ganado, y eso habla de que a veces el trabajo, la formación, el tener un equipo competitivo durante estos años hace de que las jugadoras se acercan y poder competir no solo con plata, con billetera, ¿no? Creo que paga el trabajo en este año.
cuando Juan Alonso dice cobran porque se les paga un salario a los futbolistas de otros equipos, en Talleres no ocurre eso. Osvaldo Cardoso lo puede saludar, el entrenador del equipo femenino de Primera División de Talleres en esta primera C, que es finalista, además, y espera por Claypole, el oponente. Por Claypole espera Luján en realidad, y Talleres por el reducido con los Andes, ¿no? Así es, Juan, la ecuación de lo que viene ahora. Sí, así, Nacho. Ahora Luján y Claypole tienen que jugar unas finales y de vuelta, del cual el ganador asciende y el perdedor va a semifinales. A nosotros nos tocó ir por la vía más larga, que se juegan 2 fases primero, primera fase y segunda fase, que hoy nos toca jugar contra el último clasificado de la otra zona, que es los Andes, sería el sábado que viene de local. Cardoso. Bueno, buenas noches, Juan, gracias por atendernos. Me sorprende cómo Argentina va encontrando un lugar importante dentro de lo que es el fútbol femenino. Hoy en día, en cualquier canchita, cualquier complejo deportivo, se encuentran chicas que empiezan a moverse, a jugar, y qué mejor que vos, que ya tenés unos años trabajando con un equipo, ver la evolución futbolística de las chicas, cómo han mejorado y cómo has podido seguir alimentando a la primera para poder tener estos buenos resultados. Sí, hola Osvaldo, buenas noches. Sí, la verdad que el fútbol viene creciendo mucho en cuanto a Argentina en total. Hoy nosotros tenemos una noticia muy buena que recorrió el club, que una chica que formamos nunca había jugado en ningún lado ni en ningún club, vino específicamente a Talleres con 14 años, o sea, hoy a los 18 está seleccionada para un sub-20 de la selección de AFA. Entonces, todo ese trabajo que venimos haciendo, el fútbol como viene creciendo, hablo de esto porque creo que hace 5 años era impensado que AFA venga a ver a una jugadora de un equipo de la C. Hoy nosotros esa competencia, estar en los primeros puestos, hace de que se acerquen a ver por qué Talleres están compitiendo, y todo se sabe que nosotros no tenemos presupuesto, entonces sabemos que es más difícil. Se acercan, nos vienen a ver, y en una de esas que nos vienen a ver, pudieron seleccionar una jugadora que para nosotros es como el éxito. No solo el éxito pasa por ascender, que si bien competimos para eso, creo que el éxito hoy, ver que haya crecido tanto el fútbol femenino a nivel del país y de Talleres, que hoy tiene categorías reservas, sub-16, sub-14, sub-12, compitiendo, y una jugadora en la selección, nosotros hoy vemos el éxito en eso. Que es Oriana López, ¿no? Que está en la convocatoria de la sub-20, en este momento trabajando con la selección en el predio Seiza. Sí, está trabajando, esta es la tercera semana que va, la volvieron a citar por una semana, la última semana, tienen unos amistosos ahora en noviembre, con Boca y creo que con Colombia, por lo que me sé, y ya en enero, febrero hay un sudamericano, y ya en el 2026 está el Mundial Sub-20 en Polonia. Así que ojalá que pueda quedar y que pueda hacer sus primeros pasos en la selección, competir en ese sudamericano o Mundial Sub-20. Ayer vinieron a verla de vuelta de la selección, que jugábamos un partido, y bueno, nos comunicaron que está muy conforme, está a la altura de las compañeras, así que esa es una gran noticia también. Cardoso. Simplemente, bueno, felicitarlo, ver que el club va creciendo en algo, en una disciplina donde en los últimos años el mundo va mejorando, y Talleres es parte de eso. El club se ha comprometido a presentar un equipo de primera división del fútbol femenino, ahora también las divisiones inferiores, y bueno, ¿qué es lo que le espera para el 2026? Sería la pregunta. Hoy lo que nos espera para 2026, bueno, primeramente es afrontar este reducido, que como te dije antes, nos tocó ir por la vía más larga, pero le vamos a dar pelea. Esa sensación de impotencia ahora la vamos a transformar en trabajo, en querer competir, y después, para el año que viene, seguir formando, nutrir a la primera división de esa categoría sub-16, reserva que tenemos, que años anteriores nosotros teníamos que poner prueba de jugadoras que se acercaban de otros clubes porque hoy venían a la estructura de Talleres muy buena, pero hoy formar jugadoras nuestras como sub-12, sub-14, sub-16, que están compitiendo, hay jugadoras muy buenas. Yo voy a ver siempre los partidos y ya hoy estoy pensando en planificar o armar un plantel para el año que viene con 2 o 3 jugadoras de los de sub-16, y eso nos hace a nosotros, como te dije antes, el éxito pasa por ahí. Competimos por ascender, sin duda, toda la energía la tenemos ahí, pero cuando miramos de cómo arrancamos y cómo estamos hoy, también vemos un éxito muy grande, y a partir del año que viene tener jugadoras de la sub-16 en primera división
sería nuestro objetivo primordial. Sé, Juan, que te gusta analizar mucho el trabajo, el crecimiento, la evolución de eso, y creo que en el fútbol femenino de Talleres se encuentra un gran ejemplo, que con el laburo se pueden encontrar los resultados. Además, si uno ve las jugadas, simplemente el recorte de la jugada, se puede dar cuenta que ese trabajo y esa evolución está al servicio de la producción del equipo. Ahora te quiero llevar brevemente en esta, sí, ya en el cierre de la charla, porque estamos sobre la hora también del programa. Mañana vuelve el plantel profesional. Ahí tenés un rol como kinesiólogo en el fútbol masculino, me refiero, ¿no? Un momento duro, complicado, porque hay un horizonte que en principio marca que hay que jugar la primera vez y hay que pensar en una reconstrucción de Talleres en todo sentido, ¿no? Y sé que por la cercanía con el grupo y con los futbolistas también te fijas en estos detalles, y entiendo que tendrás una lectura sobre la situación que viene y un momento difícil que habrá que atravesar en esta transición. Sí, es una transición muy difícil en todo sentido, porque hoy Talleres viene de 2 años de Nacional B, donde el scouting, las contrataciones y la vista de los jugadores son de otra categoría. Hay una realidad que hay una diferencia abismal en una primera B y en un Nacional B. Hoy tenés que depurar un plantel donde obviamente por los costos, un jugador de Nacional B en cuanto a lo económico está muy lejano de lo que es de la primera B, entonces reestructurar todo. Sabemos lo que pasa cuando se traen 15, 16, 17 jugadores. En cualquier equipo está demostrado, salvo que tengas una billetera abismal, que puedas traer todas figuras, que también a veces te juega en contra. Hoy rearmar un plantel, también se rearmó el Consejo de Fútbol, es toda una situación nueva, arreglar las contrataciones de quién sigue, quién no, el presupuesto. También existe una pequeña ilusión de que al finalizar todavía saquen esos 2 descensos, que se sigue hablando todavía. La verdad que estamos en una situación, creo que para los dirigentes del Consejo de Fútbol, los jugadores, muy difícil en estos días de poder tomar decisiones, porque apresuradas para lo que viene. Sin un objetivo de competencia a la vista clara o nítido, ¿no? Ni siquiera eso, tal cual, eso es a lo que me refiero. Si todavía te están diciendo con fuentes claras que puede ser que lo saquen, uno debería armar, obviamente, el presupuesto y jugadores para enfrentar un torneo de la B, y si no pasa, quedás a mitad de camino porque tenés que salir otra vez a contratar jugadores de Nacional B con otro presupuesto. Así que es una situación muy difícil para el club hoy en día en estos días. Mañana volvemos, desde lo que a mí me compete, hoy lesiones grandes tenemos a lo que es a Luciano Sanier, que está con una ruptura de cruzado, así que vamos a tratar de recuperarlo. Después lo que es Morellini también sigue evolucionando en su cirugía de rodilla. Después, bueno, en base a eso, mucho más no hay por hacer, pero uno, como está hace tantos años metido y todo, que me gusta tanto el fútbol, del rol también de entrenador de fútbol femenino, entiende que es una situación muy difícil para el club en estos días. Fundamentalmente para un fútbol profesional de Talleres, que debe tener que cambiar la mentalidad, ¿no?, como principal objetivo, y es una discusión un poco más profunda y filosófica, pero hay unas cuantas cuestiones para aprender sobre lo vivido en estos últimos 2 años y pensarlo de otra manera. Sí, creo que lo hablaba con varios dirigentes al finalizar el torneo. Creo que se han hecho cosas mal. Desde mi punto de vista no hay que echar culpas, sino realmente realizar una autocrítica, de decir, pensar qué es lo que se hizo mal, decir, bueno, la verdad que acá lo hicimos mal, para no repetir esos errores en el futuro. Porque hoy Talleres ha crecido muchísimo, todo el mundo, uno que está se da cuenta, y también los que no están me lo hacen saber de afuera cómo está creciendo Talleres. Entonces es una picardía no tener esa autocrítica, decir, bueno, estos son los errores que cometimos y poder solucionarlo. Es el paso fundamental para poder solucionar los errores. Entonces, con crítica, pero que tiene que ser una crítica constructiva. Desde ese lado creo que el club puede volver a crecer y estar compitiendo otra vez para otro ascenso. Juan Alonso, gracias por el tiempo. Estaremos cerca del fútbol femenino en este torneo reducido y esperando por el ascenso de Talleres, porque creo que lo merecen largamente. Ojalá Dios escuche, así que vamos a dar pelea en este reducido. Gracias por la nota, por siempre difundir el fútbol femenino, estar siempre ahí con Gio. La verdad que les agradezco mucho y bueno, esperemos estar en las próximas semanas hablando de buenos resultados. Un abrazo y un saludo a las chicas. Felicitaciones por el trabajo de toda la temporada. Muchas gracias, Nacho. Saludos para todos y buenas noches. Ahí pasaba Juan Carlos Alonso, el técnico del equipo femenino de fútbol de Talleres, además el entrenador del equipo en esa categoría de la primera C, el kinesiólogo del plantel profesional en el masculino. Corte y ya regresamos sobre el cierre, dele. Estás escuchando Talleres, locura y pasión.
Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT. Sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler. Amoblamientos a medida, restauraciones lustres. Tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana. Seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda. Reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Bongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada, inscripciones 15 34 10 10 23. Instaltécnica de Escalada de Mariano Ruiz, gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi, depilación láser soprano trío Ice, depilación definitiva femenina y masculina, práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield, turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, sanitarios, pinturería, bulones, materiales eléctricos, avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Restocat, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop, todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. Larrazábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598.
Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brini, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión. Alguna información para repasar, porque en la Asociación del Fútbol Argentino se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria y la Ordinaria entre semana, el último martes. La modificación de algún reglamento, como podría ser el de la Primera Nacional, no depende estrictamente de una decisión que se tome en Asamblea. De hecho, hay antecedentes, pasó en esta temporada que se eliminó un descenso de la Primera C, el que debía ocurrir al promocional, por un fallo del Comité Ejecutivo. Es decir, que esa potestad sigue estando dando vueltas para la Asociación del Fútbol Argentino. En todo caso, si quieren modificar el reglamento y eliminar algún descenso, situación obviamente que sería beneficiosa para Talleres, injusta desde lo deportivo, pero a todo sentido, lo único que le queda a Talleres como para poder intentar jugar la Primera Nacional es que exista esa resolución. En lo que respecta al básquet, Cardoso, para ya ir cerrando el programa, derrota frente a Independiente de Bursaco el viernes. Sí, señor, una derrota que dolió y mucho, porque Talleres fue protagonista frente a uno de los equipos más importantes de la zona, el de la llave, para mí, el que mejor juega. Talleres fue ganando en el primero, segundo y tercer cuarto, pero ya en el tercer cuarto sobre el final se empezó a caer. En el cuarto se le cerró directamente el aro, no pudo mantener la distancia, terminó empatando y fueron a un suplementario donde Independiente de Bursaco lo venció por 77-66. Las posiciones: Luciarte 17, Independiente de Bursaco con un partido menos 16 y Talleres está con 15, que va a visitar a Defensores de Banfield próximamente. Bien, completaron divisiones juveniles sus partidos de esta temporada frente a Casuso, rivales que en las categorías mayores visitó Talleres en la auxiliar de Almirante Brown y en las menores aquí en Escalada. Los resultados en nuestro sitio de Facebook, ya cerramos, de Frecuencia Albirroja, y en Instagram. Talleres antes del partido con Acasuso llegaba en la séptima colocación, con 221 puntos, a los que hay que sumarle los de esta jornada: Quilmes arriba, Arsenal, Acasuso, Chacarita, Comunicaciones Temperley, y ahí el equipo de Escalada que terminó de completar esta serie que tenía pendiente para redondear la temporada. Una buena performance de Talleres en lo que tiene que ver con sus divisiones juveniles, que en cuarta cayó 1-2 como visitante, mejor dicho 2-1 frente a Acasuso. En quinta división fue victoria también de Acasuso, perdón, la cuarta ganó Talleres 2-1 y en la quinta, quiero decir, fue el triunfo del Quemero 2-1 frente a Talleres. En la sexta ganó Suso 3-1 frente al Tallarín. En las categorías menores, la séptima división ganó 2-0, la octava derrotó 2-1 a los de Boulogne y finalmente hubo derrota 0-2 para los chicos de la novena división. Un gran año ha tenido Talleres en las juveniles, estando a la altura de lo que la primera se demanda. Con la cortina de fondo nos empezamos a despedir. Mañana regresa el plantel a los entrenamientos desde las 9 en las instalaciones del club. Entiendo que no van a usar el campo de juego del Pablo Comelli, en el que se está trabajando para mejorarlo. No está en condiciones de recibir al plantel profesional en esta jornada de regreso al trabajo, después de lo que fue la licencia del último viernes 17 de octubre, en el que habían entrenado aquí en Remedio de Escalada. Estarán presentes en la práctica, además de Jorge Vivaldo y los integrantes de su cuerpo técnico, el director deportivo Fabio Quattrocchi, el asesor integrante de la subcomisión de fútbol Sebastián Vélez, el tesorero también de la subcomisión de fútbol Gustavo Medina, para lo que es la reapertura de Talleres, pensando en la temporada 2026 y lo que vendrá. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo. De persistir la programación que mantiene vigente actualmente la Asociación del Fútbol Argentino, cederemos el espacio a la transmisión de Fabián Gersak, como está pautado aquí en la emisora, donde tienen las transmisiones de radio, de fútbol en vivo, en esta casa, la prioridad. Y volveremos el 15 de noviembre para otro Talleres, Locura y Pasión. Hasta fin de año, como cada domingo a las 20 nos vamos a reencontrar aquí. Gracias por su consideración y la paciencia, Cardoso. En la semana la seguimos. Abrazo para todos y nos vemos. Que tengan la mejor semana posible. Nos reencontramos en el aire, Estación 1550 y nuestras redes sociales. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va.
Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.